I was listening to a radio station. Bien, ya instalado aquí en la cocina de Alfredo Jaegli, repito, muchas gracias por el recibimiento. Bueno, preparado dos menús, ¿eh? Yo sé que el ex senador, por supuesto, es un pico fino, come muy bien, gusta una buena comida y también justamente el buen acompañamiento. Por eso la tengo también a Mariela, que una sommelier profesional que va a estar compartiendo con nosotros el programa, ¿eh? Don Oki, yo le pido a usted cordura, estamos en casa ajena, no confunda la cuestión, mi querido amigo, ¿eh? No, hay que probar algo, don Julio, acá. No, vamos a comer, pero primero, por supuesto, Llámale un poco a la señora que cuida la cocina, don Julio. Ay, ¿para qué? Quiero revisar la heladera. ¿La heladera? ¿Sí? ¿Qué buscar en la heladera ajena? No, y vamos a ver, don Julio, viste que estamos en un programa de cocina. ¿Sí? ¿Y qué tiene la heladera, por ejemplo? No, es otro segmento. ¿Qué se puede comer, don En Julio, algún de la momento heladera? vamos a implementar. Acá estamos en casa ajena, voy a preparar dos opciones. Voy a preparar unos canapés, voy a utilizar pancito que ya tengo justamente, que puede ser ciabatta, puede ser otro tipo de pan, que ya tengo cortados justamente aquí. Los pancitos ya tengo Qué cortados poco pan, en dentadas. Había más panes, desaparecieron mis queridos amigos, voy a tostar esto y luego voy a untar con un preparado en base a queso crema, un poco de jugo de limón, ralladura de limón, apio, puerro salteado y con unos camaroncitos. Esto uno puede echarle un hilito de aceite si quiere, o si no, no hay ningún problema. Solamente tostadito acá en el horno, dejamos ahí que de a poco. En un bol ya tengo preparado justamente todo listo. Tengo los camarones aquí preparados ya, que voy a empezar a retirar. Blanqueadito, pasadito por minutos por agua caliente, pueden saborizar si desean con un poquito de agua caliente. Y vamos a ver justamente qué nos sugiere, con qué se puede acompañar esta. Mariela, adelante, niña mía, ven aquí por favor. Hola, que para mí es un placer. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Es un honor estar acá en la residencia del señor Jaegli también. Pero para vos mis agradecimientos. ¿Y ella quién es, don Julio? A ver, pero un segundito, ¿sabes que yo le voy a presentar? Bueno, te convoqué justamente porque primero estamos en la casa de un muy buen comensal, una persona muy querida, una persona, por supuesto, en este momento excesivamente famosa porque está participando del bailando, así que vamos a esmerarnos, ¿eh? Don Oki, le comento, ella es sommelier, ella es una persona que sabe justamente de la combinación del maridaje. En base a la maridaje es justamente la combinación justa o el acompañamiento de la comida con su bebida. Eso es lo que yo quiero decir. Es la armonización ideal entre el vino y la comida para que el vino no sobrepase el sabor de la comida y lo mismo la comida no sobrepase sobre los aromas y el sabor del vino. Ahí está. O sea, conoce todos los vinos. Bueno, y por seguimos supuesto, estudiando, seguimos practicando. ahí está. Es apasionante el mundo del vino, Mariela. Así es. Lo que pasa es que el vino tiene varias regiones a nivel mundial vitivinícolas, entonces es muy amplio, hay muchas variedades de cepas, hay muchos blends o denominaciones de origen también. Entonces hay una extensa gama de vinos, de ofertas de vinos a nivel mundial, ¿verdad? Cultura que está llegando y muy fuertemente a nuestro país. Así es. Cosa que yo me maravillo, Mariela, porque soy una persona que sale mucho, ¿verdad? Y de repente veo una pareja muy joven, digo, entre 30, 35 años compartiendo una botella de vino, una copita de vino con su esposa, con su novia, Porque por lo general, y hago justamente eso, que de repente cerveza, ¿sabes? La gente joven va. Usted ni me hable de alcohol, que no quiero tener problema, Bueno, entonces esa cultura está llegando aquí, Una copita de vino quiere decir mucho, así como la cultura del café. Una taza de café también no es solamente una taza de café, sino ronda justamente una serie de experiencias alrededor. Así es, Julio. Ahora la tendencia está aumentando, sobre todo estoy contenta porque los jóvenes, como bien dijiste, en vez de tomar una botella, una copa de un shot, vamos a decir, de cerveza, están ya cambiando a un vino ya parejas jóvenes ya que están empezando a degustar y a consumir vino. Y convenga, señor. Vino con coca. No, eso es totalmente, eso es cosa de albañil, te digo. No se puede nunca fusionar una bebida alcohólica con una gaseosa o una bebida que contenga gas. Eso es criminal. Lo ideal sería consumir el vino solo, ¿verdad? Sin agregarle hielo, sin agregarle agua con gas, sin agregarle también bebidas gaseosas, por ejemplo. Lo ideal es que se disfrute el aroma y el sabor del vino en todo su potencial, porque hay un trabajo muy delicado detrás del vino. Hay muchas personas y hay un enólogo, un ingeniero agrónomo especializado en enología que se esmera para hacer que ese producto salga al mercado y que sea del agrado de todos. Señor, ¿ya me podía pasar
Me voy a pasear. Una voltereta, ve. Exacto, no tome mucho vino. Aprovecha. No, acá no se toma bebida alcohólica. Justamente en eso consiste la invitación que te dice Mariela, pues repito, la cultura de tomar un vino, por supuesto, es justamente eso, es una cultura, ¿verdad? No estamos hablando de tomar una botella de vino para emborracharse, sino para degustar. De ahí justamente es tan importante un correcto maridaje. Sí. Por ejemplo, me dirás, ¿qué puede acompañar acá? ¿Un espumante? ¿Algún vino? Ya tú me dirás, ¿verdad? Tengo un camaroncito blanqueado, tengo buena cucharada de queso crema, tengo un chorro de crema de leche, tengo blanco de apio picado, puerro salteado con un poco de mantequilla, y ahora mismo, por supuesto, ya le hice su toque picantón con un poco de pimienta negra y le agregué un poco de pimienta de cayena. Pero y ahora olea. Mira lo que le hago, le he hecho jugo de limón. Esto servido sobre una tostada, ¿qué viene a hacer? ¿Cuál puede ser el compinche ideal? Para este plato, ¿verdad? Yo sugeriría por el limón que le acabas de echar, más tiraría al Sauvignon Blanc, pero tiene una salsa de queso, entonces la cepa del vino Chardonnay es un vino bastante aromático. Puede ser bien también un espumante, porque el espumante, dependiendo de la cantidad de azúcar que contenga, es uno de los vinos que más se puede maridar en todo el plato, es decir, desde el aperitivo hasta el postre, dependiendo de la cantidad de gramos de azúcar por litro que tenga el espumante. Yo recomendaría con un extra brut, o dependiendo del queso, ¿verdad? Sobre todo yo con un Chardonnay. Es un queso neutro untable. Pero es untuoso, es cremoso. Entonces la uva Chardonnay es bastante untuosa, es aromática, también tiene muchos frutos tropicales, ¿verdad? Como es ananá o piña en nuestro caso, en nuestro país, ¿verdad? Después durazno o damasco, banana también, y un toque de murucuyá también. Entonces por ese tipo de, como un aperitivo, algo fresco, porque tiene los camarones también. Entonces yo recomendaría un vino blanco, joven, aromático y fresco, ¿verdad? Perfecto. Mira que va ahí montado sobre unos pancitos también. Exacto. ¿Convendría tener en cuenta eso? También hay que tener en cuenta porque la cepa Chardonnay tiene un toque de lactal, más que el Sauvignon Blanc. La cepa Sauvignon Blanc es más ácida, tiene más frutos cítricos y también es fresco, pero es un poquito menos aromática que la Chardonnay. Perfecto. Entonces vamos por buen camino, porque te comento, mi fondo va a consistir en unos medallones de lomitos muy tiernos, que ya tengo justamente maceradito con un poco de pimienta, un poco de condimento justamente para carne. Eso voy a sellar en la sartén, pero antes lo voy a pasar por un poquito de harina, para que cree como una costrita, para que después me resulte más fácil justamente ya montar las salsas, no tener que agregarle fécula disuelta y otros truquitos, ¿verdad? Y la guarnición, a lo mejor yo no preví nada acá, pero esto a mí se me ocurre que puede acompañar bien unos papines salteados con un poco de mantequilla y perejil, ¿por qué no un arroz pilaf, por ejemplo? Algo muy sencillo, porque tengo también, en cuestión de comida, de que la guarnición no tiene que matar justamente el sabor de la salsa. Lo mismo ocurre con la bebida. Así es, totalmente. Para el plato de fondo, ahora yo, al tratarse de carne, tiene pimienta, también lo había comentado, yo recomendaría entre un Cabernet Sauvignon, un Carmenère o un Cabernet Franc. Esas son las cepas que más yo recomendaría para este plato de fondo. Ahí está, perfecto. Y bueno, yo termino de montar entonces estos montaditos justamente, ¿verdad? De camarones, queso crema, con su apio, con su puerro. Y después ya voy a preparar el lomito, que va a consistir justamente de estos bellos lomitos ya previamente condimentados, selladas con un poquitito de mantequilla, pasada por harina, un buen chorro de vino tinto, y ya seguimos con la preparación. Pero antes, ahí para que ustedes me den tiempo de montar y presentar la entrada, a ver, ¿por dónde anda Oki? Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante
desde San Juan. Pero qué maravilla, bandido. Aprovecha todo, qué fresco. Bien, seguimos con la elaboración de nuestro rico plato, en este caso de fondo. Ya les decía, tengo el lomito aquí, que ya he pasado por un poquito de pimienta y un poquito de sal, y por supuesto voy sellando con un poquitito de harina, eso para que me acelere justamente y me agilice en este caso el trabajo justamente al momento de montar, es decir, que tenga cuerpo la salsita, para no tener que estar agregándole un poco de fécula, cosas así. Mariela, es tan importante tener justamente la cultura de un vino, digo yo, porque hoy por hoy justamente personas viajan mucho, ¿verdad? Entonces de repente uno se topa con el problema de que te invitan para comer en algún lugar y uno tiene que estar preparado, ¿no? Sí, uno tiene que aprender, estudiar, leer, informarse, sobre todo catar, ¿verdad? Muchos vinos, que es lo más importante. Gracias a Dios tenemos la oportunidad que en nuestro país tenemos buena cobertura tenemos muchas ofertas para poder conocer más sobre el mundo del vino, y también la oportunidad que las personas, los paraguayos también están viajando mucho al exterior, se están capacitando los jóvenes también para lo que es gastronomía y todo el mundo vitivinícola, y siempre es cuestión de probar. Hay que abrir la mente un poco y probar todos los sabores. Y por sobre todas las cosas estamos hablando justamente de grandes avances en el país a nivel económico, están apostados justamente aquí grandes empresas, otras que van a venir, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar preparado, hace falta formación de profesionales en esto, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo, porque realmente se están abriendo más restaurantes, más cadenas de hoteles internacionales, están apostando por nuestro país. Y siempre es recomendable que los gerentes, los chefs, los maîtres, los sommeliers vayan capacitándose para poder recibir a los extranjeros, o sobre todo a los empresarios, y también para nosotros demostrar nuestro conocimiento cuando viajamos al exterior, ¿verdad? Es importantísimo tener una buena cava de vinos en la casa o una buena cava en el hotel, ¿verdad? Sí. También es muy importante manejar los conocimientos básicos para poder conservar el vino también. Y de hecho, por supuesto, aquellas personas que tienen la posibilidad justamente de tener, como en el caso del senador, ¿verdad? Que tiene una bodega que me prohibió mostrar eso, es muy importante, hay que saber la temperatura justa para un vino tinto, para un vino blanco, esos detalles hay que tener porque, repito y reitero, forma parte de lo que es cultura general. Sí, cultura gastronómica. Exactamente, totalmente, ¿eh? No precisamente estamos hablando de emborrachar, ¿verdad? Pero reitero, es tan importante. Una pasta, por ejemplo, yo supongo que entra a tallar justamente la salsa como se combine también ahí. Una pasta rellena, un espagueti con una salsa de carne, unos fettuccini salteados con marisco, por ejemplo, obviamente tiene sus exigencias, varía totalmente. Sí. Por ejemplo, la salsa boloñesa, que sería la que tiene carne, ¿verdad? Una salsa roja con carne. Yo recomendaría vinos tintos jóvenes, por ejemplo, puede ser una cepa Merlot o una Pinot Noir también, ¿verdad? O puede ser una Malbec, también un vino Malbec. Y después también, dependiendo del acompañamiento, en el caso de marisco o de mejillones, la pasta tiraría más hacia un vino blanco o inclusive un rosado. Ya, ¿verdad? Sí. El famoso tabla de queso, por ejemplo. De repente tenemos esa al menos en mi caso, ¿verdad? Que un pedazo de vino, un pedazo de queso o una tabla de queso, tiempos atrás se estilaba o al menos se aconsejaba un vino tinto, cosa que no es así, ¿no? Se puede, depende de lo que la tabla de quesos maduros, sí iría bien ya con un tinto joven, pero muy ligero, no muy tánico. Sí, te interrumpo ahí. Sí. Ahí depende justamente del tipo de queso. Exacto, depende del tipo de queso. También nosotros estamos habituados siempre aquí en Paraguay a consumir mucho vino tinto, pero justamente para que se destaque esa tabla de quesos, lo ideal sería consumir vinos blancos, ¿verdad? Entonces, no siempre significa que el vino tinto va bien con todo, debería ser lo ideal cada tipo dependiendo del ingrediente, ¿verdad? Ya, hablando, y justamente le estoy agregando ya un buen chorro de vino aquí en mi preparación, es justamente la base de nuestra salsa de hoy. Te pregunto, ¿la calidad o la graduación alcohólica del vino importa al momento de utilizar la salsa? ¿O porque es una salsa puede utilizar un vino más barato nomás? No, generalmente lo que se recomienda es si una carne ya tiene una salsa de Malbec o tiene una salsa de Syrah o está macerado en un tipo de vino, ese mismo vino debe ser consumido, o sea, tiene que ser de calidad, es lo ideal. Sí.
Yo por enseñanza tengo justamente y que comparto con los televidentes, esto va acá, Pablito, sentate en el plato, va hirviendo, hay que dejar que se reduzca bien, ¿verdad? Hay que reducir el alcohol, así es. Perfecto, ¿y eso para qué? Para que justamente pueda apreciarse mejor los sabores y los aromas. Perfecto. Y para que pueda también salir la salsa bien cremosita, ¿verdad? Claro, y el alcohol no tiene que estar presente. Exacto, tiene que ser un touch nomás, un toquecito. Exacto, tiene que ser el buquet, digo bien, ¿verdad? Sí, el buquet. Ahí está, le agrego primero, esto es lo que estaba buscando, pero eso rondé por toda la cocina de Alfredo Jaeli. Vos te desesperada que busca este, me encanta. Y si le digo a Alfredo Jaeli que me regale cualquier cosa camarógrafo con la carne. Bueno, perfecto, me encanta, es apasionante el mundo del vino realmente, ¿verdad? Llegamos a la parte del postre. Yo acá en realidad no tengo preparado nada, pero ¿qué pegaría para este menú? Recordamos la entrada, una tostadita con queso crema, con camaroncito, donde está apio, puerro, de fondo un lomito con una salsita apimentada, fondo de vino tinto, va a tener por supuesto fondo de carne también, sí, acompañado con unos papines, por decir, un postre, decime sí o no, ¿verdad? O corregime si querés, que eso es lo que quiero. Unos carpaccio de piña con un almíbar de jengibre y con una bocha de helado. Espectacular, me parece súper que a este menú le viene bien porque realmente la entrada pues muy fresca, sí, después un plato de fondo bien contundente, una carne también en vino y sería más bien algo un poco más light, ¿verdad? Sí. Un poco más liviano, pero que tenga marcados sabores naturales y frescos, como por ejemplo el caso de la piña, ¿verdad? O de ananá. Yo recomendaría con un moscatel, con un vino dulce que tenemos en nuestro país, o un moscato d'Asti italiano también, que puede ser, o por qué no, un espumante dulce, que también, como un Asti, por ejemplo. Sí. ¿Hay algún tipo de vino, Mariela, de que vos digas, como quiero que llegue a Paraguay, yo quiero que la gente pruebe? De verdad que ya hay una mayoría, pero es Petrus, por ejemplo, ¿verdad? O un Romanée Conti, sí, ya hay. Y yo me gustaría que lleguen de otros países, me gustaría, claro, que lleguen de, por ejemplo, yo la otra vez estaba preguntando vinos de Hungría, sí, o por ejemplo, hay un vino que tiene mucho, que es muy dulce, que también es de Hungría justamente, que no está llegando a nuestro país. Ya averigüé a todos los importadores y no está llegando ahora, que justamente depende mucho cuanto más azúcar tenga ese vino, sí, es de mayor calidad. Ya, y eso depende del tipo de... Depende de la uva y el sistema de elaboración también. Te voy a poner un aprieto. Elegís vos, Mariela Sommelier, ¿chileno o argentino? O los dos. Porque son los que abundan. Te hago ese ejemplo porque es lo que abunda en nuestro mercado. País, sí. A mí particularmente me gustan más los vinos chilenos, a mí, pero hay excelentes vinos argentinos también. Perfecto, ¿sabes qué otra cosa? Y con esto ya para despedirte y agradecerte justamente, después nos sentamos y ahí conversamos un poquito con Alfredo Jaeli también. Me preocupa cuando de repente voy, ¿verdad? Y más allá justamente, por dos cosas me preocupan, contrabando, veo botellas de vino vendiéndose en el sol, sobre unos cajones, sí, ahí de una manera improvisada. Eso es fatal. Eso es muy doloroso ver, hablándote como sommelier sobre, sí, todo, pero también como importadora, por el tema del contrabando, hay un gran esfuerzo por parte de los importadores a nivel local, un sacrificio muy grande para poder traer los productos al Paraguay y también que no se estén vendiendo en la forma adecuada, por ejemplo. No sé, que tiene que tener mucho dominio y conocimiento del añejamiento o de la conservación de ese vino, sí, y el sol es mortal eso puede dañar al ser humano inclusive. Pero al vino, ¿qué le saca? Le oxida porque le va quemando al vino y el vino se va cocinando dentro de la botella y va perdiendo todos los sabores y se vuelve vinagre prácticamente, sí, vinagre. Y ahí uno perdió, ¿verdad? Y ahí uno pierde, económicamente pierde y se puede intoxicar también. Totalmente. Y aquella persona que sabe y que conoce se frustra porque compró una cosa que no está... Una persona que sabe no debería comprar de la calle. Ni compraría siquiera, ¿verdad? Tendría que comprar de los supermercados, de las bodegas, las vinotecas, sí, que allá hay en nuestro país también. Ya, bueno, hay mucho que hablar y eso vamos a dejar para una próxima oportunidad porque Pelusa dijo, mi querida, la hija está desesperando ahí.
No sé por qué me acordé de Pelusa hablando de vino. Hay muchos, las copas, las botellas, aquellas botellas que tienen hueco ahí. Bueno, eso vamos a dejar por otro día para la explicación. Me encantaría, porque realmente estamos hablando y de la cultura del vino, para que uno no sea tan burro, no pasar pelada en las mesas, ¿verdad? Sí. Maneras de cargar. El protocolo. El protocolo, cómo cargar, sí. Por ejemplo. Todo eso en una próxima edición. Bueno, tenemos una pausa, ¿verdad? Don Oski, usted tiene una pregunta. Ah, se cansó, sudadito, señor. Sí, don Julio, es grande había sido la casa, señor. Que se fue, se metió en todo. Sí, don Julio, y la señora, la dueña de esta cocina, sí. La que cuida y limpia, ella me invitó todo lo que había. No me diga. Sí, usted vio también lo que hay un guaguao ahí para la zona de planchada. Yo ya he visto también, don Julio. No, ¿sabes lo que me pasó a mí? Le pregunto a la señora, ¿dónde puedo cambiarme? Así pase nomás y me voy a encontrar un perro de 350 kilos durmiendo ahí. No, ya he visto y me ha visto. Yo dije, no, igual me bajo el mango y no me voy a cambiar de ropa, no hay problema. Bueno, muy bien, hacemos una pausita, ¿verdad? Bueno, perfecto, tengo la carne aquí. Esto va a ir rompiendo el borde cada vez más, por supuesto, reduciéndose. Le tiro unos tallitos de cebollita verde para que perfumen algo ahí nada más. Para un toquecito. Ya viene enseguida. Hacemos la pausita. Bueno, y a la vuelta quiero seguir conversando con Mariela. Todavía quiero que, compartir un poquitito, una persona que sabe mucho, Alfredo Jaeli, de vino. Así que vamos a conversar. Hacemos la pausa, ya volvemos. Bien, muchas gracias por recibirnos a la casa. Julio, bienvenido a mi casa, una casa antigua, una casa donde viví con mi padre, con mi madre, desde los años 1957. Sí. Es una suerte poder vivir tantos años en una casa, ¿verdad? Con los nietos. Ella es mi nieta, Maca, sí, ella es famosísima. Es increíble porque realmente una casa que tiene su año, bueno, de hecho justamente la cuida bastante bien, ¿verdad? Pero se siente ese fresco y ni siquiera el ruido de la tan transitada Mariscal López no se siente nada. Sí, estamos lejos ya de la calle, sí. ¿verdad? Porque el terreno es muy grande. Y es una casa histórica esta porque vino el general de Gaulle cuando era presidente de Francia, vino a visitar Paraguay, sí. Y se quedó acá una semana. Necesitaba una casa resguardada porque estaba muy perseguido por la OLP. Sí, en aquel tiempo. Sí, entonces vino hasta que nosotros nos fuimos al Hotel Guaraní. Ustedes le cedieron la casa. Le cedimos la casa. Qué maravilla. Y por supuesto habrá pasado momentos bastante fresco aquí. Veo toda una vegetación, más en el fondo me decías que tenés cancha de tengo cancha de tenis, tengo pileta, tenemos todas las comodidades, una casa grande. Es una casa antigua, ¿verdad? Modernizada. Con sus años, justamente ahí quería llegar, con sus años se hizo un proceso de restauración, sí. Algunos retoques, ¿no? Algunos retoques. Sí. Por ejemplo, me decían que aquí ya era tu habitación desde chico. Esa era mi habitación cuando yo era chico. Sí. Ahora me pasé a la habitación de mi padre. En aquel tiempo ni se precisaba justamente aire acondicionado. No, teníamos ventilador nomás. Bueno, ahora quiero moverme, chicos, ¿verdad? Porque quiero llegar a esta la virgencita que tenés ahí. Este es un mural de Josefina Pla. Es muy interesante, se llama el Yupimí Cheve. ¿Esto adquiriste hace cuánto? En la época de mi padre. Ya. Y después trajimos de Sevilla, Macarena es devota de la Virgen de Macarena, ¿verdad? La Virgen Negra. Entonces trajimos esto de Sevilla, se llama Nuestra Señora de la Esperanza, que es la Macarena. Perfecto. ¿Hace cuánto? Y hace 10 años. Nosotros llegamos mucho a Europa. Ya. También todos esos azulejos son de Sevilla. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Y él? El nietito. Benja, sí. Oh. Hola, Benja. Está con el chupetito, ¿eh? ¿Me permitís pasar tu casa? Sí. A ver. Bueno, y Alfredo, esta es una suerte de salón presidencial. Que ahora lo estoy usando para mis prácticas de baile. Ah, qué bueno. Por eso le sacamos todos los muebles. Pero por lo general, este es tu estado social. No, lo usamos muy poco, ¿verdad? Uso más bien la biblioteca. Esta es la cama de Madame Lynch, es una cama muy famosa que salió en varias revistas. Es una cama de palo de rosa, de madera de palo de rosa. Mira el peso que tiene como 1 tonelada de peso, ¿no? Sí. Era la cama de Madame Lynch. ¿Adquiriste dónde? Mi padre. Mi padre fue un coleccionista, sí. Estos son pintores de Delgado Rodas, un pintor muy famoso paraguayo.
de mucho valor. ¿Ella quién sería? Ella parece que era la novia de Delgado Roa. Ah, ya. Y siempre aparece en muchos de sus cuadros, ¿eh? Así es. Espectacular. ¿Ese mueble ahí? Maquita. No, está bien. Acá te voy a mostrar esto que es muy interesante. Vuelvo a repetir, discúlpame la... No te preocupes. No prender todas las luces acá, no. Acá esa alfombra tendría que estar ahí realmente. No te preocupes. Esto es lo más valioso que tengo, Julio. Son... Maquita, tranquila. Vení acá a mi lado. ¿Ya? ¿De nuevo? Sí. Seguimos. Bueno, lo más importante de esta casa son estos florones de altar jesuíticos, de plata. Esos de la época de los jesuitas. Esto tiene un valor ¿Eso ya increíble. en la época de tus padres? Sí, mi padre fue el coleccionista de todo. Y este espejo es de Benigno López, el hermano de Mariscal López, que lo trajo de Inglaterra. Es un espejo muy importante. Eran gemelos. El otro fue cortado para una peluquería, desgraciadamente. Porque nunca llegó acá. No, pero eran dos, ¿verdad? Ya. Estaban donde ahora es la Cancillería. Ya, sí. Sí, en la calle Ya. Palma. Exacto, sí. Acá tengo también un... ¿Este rincón usas cada cuánto? Esto ¿O como muy para qué poco, ocasión? se usa muy poco, solamente cuando hay recepciones, cuando viene gente. Antes, cuando estaba como senador, recibíamos más gente, ¿verdad? Sí. Ahora estoy descansando. Ya. Acá tenemos un... Pero esto va a volver a usar cuando seas intendente ya. Vamos a ver. Este espejo también es muy importante, es francés. Espectacular. Bueno, tenés una persona encargada de toda la limpieza, todo lo Sí, tenemos gente, nuestras empleadas son de 30 años. Sí, me di cuenta. Sí. Y todas, por supuesto, te Son adoran. parte de Y la son, familia. sí, eso me estaban diciendo. Estaban muy contentas y por sobre todas las cosas. Sí. Gente muy agradecida. Este es un piano Steinway. Este es un piano Steinway de la época de mi padre, que se trajo para la Guarania, se llamaba un sello de discos que estaba en la calle Antequera. Sí. Y, entonces se llamaba, mi padre compró el piano Steinway porque se grababa en vivo, ¿verdad? Y esta caja de música también es muy rara, es de 1780. Y no sé cómo estará, de tanto tiempo que no anda, pero andaba antes. Con razón. Ahí está. ¿De 1700 me dijiste? Me dijiste 1780. 1780. Eran los tocadiscos de la época. De la época. Así es. Espectacular, ¿eh? Esto lo hiciste, ¿verdad? Sí. Es como un jardín interno. Un jardín interno, invierno. sí. Espectacular. Acá te quiero mostrar mi biblioteca, que es muy importante. Sí, que muchas veces ya apareció justamente en revistas también, la biblioteca. ¿Usas la chimenea tanto en tanto? Pero muy poco. Acá en el escritorio sí. Qué simpático este lavatorio, Alfredo. Pero este es un lavatorio inglés. Mira, entonces se ponía el agua acá. Claro, se hacía así, volcaba ahí. La jabonera, sí. Y ahí, acá tiene el vacío. Dios. El vacío. No, esto es una verdadera reliquia, ¿eh? Por supuesto que las señoras que cuidan, pero esto como la vida misma, eso. Este es el lugar que más usamos, es la biblioteca. Esta biblioteca era de mi padre y también del presidente José P. Bullari, el presidente liberal. Nosotros le compramos a la hija, se llamaba Estela. Y es una biblioteca muy importante en cuanto a la guerra de la Triple Alianza, posiblemente la biblioteca más importante. Sí. Yo la voy a donar al Senado. Cuando se termine la biblioteca del Senado, la voy a donar. Ya me comprometí con el Senado. Quiero que tenga su biblioteca. Sí, muy rica. Acá,
mi parte deportiva. Exacto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo vos corriste? Ay, como de los 19 años hasta los 40 corrí. Ahí tenemos todos los trofeos, chicos. Ganamos de todo. Ganamos de todo. Es una maravilla, ¿eh? Voy a mostrar una curiosidad. ¿Cuántas copas veo ahí? ¿Eh? No sé cuánto. Algunas que se ven y otras que estaban escondidas por ahí. Son todas de campeonato. Tengo algo que te va a mostrar y que te va a encantar y que la gente tendría que saber. Dice, es la condecoración del trompeta Silva, el que tocó Sí. la trompeta por la victoria de Curupaytí. Y esta es la condecoración de él. Y esta es la carta de un pariente de él que le dona a mi padre Sí. en el año 43. Y esta es la condecoración. Él tenía 13 años, En aquel tiempo. el trompeta Silva. Y era hijo de uruguayos negros que vinieron con Artigas. Ya. Es una maravilla. Hagan un primerísimo plano de esto. Está espectacular, espectacular. Esto que veo aquí, ¿qué es, Alfredo? ¿Cuál? Este es un álbum de fotos. Ah, ya. Tenemos fotos, no tenemos más fotos, yo no se uso más las fotos. Sí, exactamente. Pero como álbum es muy importante. Una maravilla, espectacular. Bueno, me encanta, te agradezco que me hayas abierto la intimidad de tu casa, No, Alfredo. al contrario. Y espero que te guste, pues yo en la cocina te espero, en tu cocina te espero, con unos canapés con queso crema, camaroncitos, puerro y apio. Fantástico. Y tenemos un lomito con una salsita de pimienta, Muy bien. una reducción de vino, muy rico. Eso de pico fino, espero que te guste Sí. mi comida. Yo te estaba por mostrar una centolla que me trajo Macarena. Bueno, pues eso me puedo mostrar a la cocina, sí, me encanta. ¡Vamos a la cocina! Vamos.